Hola, buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva presentación dentro de la Feria del Libro, esta estación de las letras que hace una nueva parada en nuestra biblioteca del IES Carmen Lafón. Es un lujo que podamos contar con escritores, con escritoras, como el caso de Macarena Zambrano, que le podéis poner cara. Siempre hay un libro, hay un título, hay un nombre, y es importante ponerle cara a las personas que escriben esa obra, ¿de acuerdo? Por eso estamos aquí, para presentar esta Operación Lena de Macarena Zambrana. Agradecer a Antonio, como siempre, que contéis con nosotros, que dentro de esas paradas de Estación de las Letras, pues el Carmen Lafón siempre tiene las puertas abiertas y contéis con nosotros, porque para nosotros es fundamental que nuestros alumnos dejen a un lado los libros, dejen a un lado sus clases, sus 4 paredes y tengan otra opción diferente de aprender. Así que muchísimas gracias. Y Macarena, son alumnos de segundo bachillerato, escénicas, plásticas, muy especiales por ese tipo de bachiller, y humanidades y sociales. ¿De acuerdo? Antonio, tiene la palabra. Muchas gracias, Juan Carlos. Y ante todo, gracias a vosotros y a vosotras. Yo el otro día con vuestros compañeros preguntaba, ¿os gusta leer? Sí, ¿no? Aquí afortunadamente hay más positivos, ¿no? Veréis, el ayuntamiento realiza este tipo de acciones, se llama Estación de las Letras, no por casualidad, estación, estamos en primavera, estación por aquello de las paradas, ¿no? De que tenemos la estación ahí al lado, y estación para nosotros tiene que ser un impulso hacia la lectura. Queremos que leáis. Por eso hacemos este programa tan potente y por eso traemos autores como Macarena para que os hablen de primera mano y conozcáis cómo es el proceso creativo y le podéis hacer todas las preguntas que queráis, ¿no? Veréis, Juan Carlos decía que abandonéis los libros por un momento, bueno, los libros de las asignaturas, porque precisamente lo que queremos es que leáis los libros en general. Pero veréis, hoy por ejemplo, Macarena os va a hablar de su libro, que es una novela, pero una novela que tiene un contenido histórico, por eso tenéis que aprovechar las oportunidades, sobre todo ahora que hay tenemos la costumbre de ver solamente la superficie, estamos en los mundos de Twitter, de la imagen instantánea, en Instagram, en el TikTok. Y entonces yo creo que vosotros tenéis que hacer un ejercicio de responsabilidad, un ejercicio de trabajo también para hacer el esfuerzo y poder leer un libro y comprender varias cuestiones. Y Macarena en el libro que he tenido el placer de leer en estos días, pues la verdad es que nos traslada varias cuestiones, ¿no? Varias cuestiones. Operación Lena, yo estaba buscando el significado de Lena. Lena es suspiro, ¿no? Impulso. Lo he estado buscando en la acepción, una de las acepciones, y mira por dónde está muy relacionado. No sé si lo habrás hecho queriendo o no, pero sí que es verdad que me ha llamado la atención, digo, las curiosidades, ¿no? Veréis, este libro es un impulso. Habla de cárceles, pero internas y impuestas, autoimpuestas e impuestas. Y precisamente hoy en día que estamos viviendo una masacre, desde mi punto de vista, es mi opinión, precisamente la franja de Gaza, ¿no? Se está haciendo un genocidio. Precisamente en este libro se habla sobre un campo de concentración precisamente de los que están hoy provocando ese genocidio. Auschwitz. En Auschwitz es donde se va macerando esta historia donde se van encontrando. Y a mí me recordaba en algún sentido, salvando las distancias, lógicamente, Macarena, El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. Hoy, vosotros principalmente estáis teniendo problemas, desgraciadamente, estadísticamente se está viendo que la gente joven, a raíz de la circunstancia que hemos vivido con la COVID, pues tenéis problemas de vacío existencial, de vacío como jóvenes, y tenéis problemas que tenéis que tratar con profundidad, como vosotros mismos. Y la manera de encontraros a vosotros mismos puede ser a través de la lectura. Por eso os recomendamos siempre que leáis, porque es una manera de profundizar, es una manera de encontraros a vosotros mismos y de encontrar horizontes que posiblemente en vuestra vida normal no vais a encontrar, porque no vais a encontraros en esas experiencias. Pero a través de la destilación de la experiencia,
de una autora como Macarena Zambrana, que por cierto, se me ha olvidado decir que eres vecina del pueblo, con lo cual figuraos el privilegio que tenemos, de alguna manera pues esa destilación de conocimiento, de estudio previo para poder tener el trabajo realizado en un texto con profundidad existencial y de datos históricos, pues de alguna manera tenéis esa oportunidad, lo que estaba diciendo Juan Carlos antes, de aprender también con esos libros. Entonces, yo me quedo con una frase que tú dices en una de tus entrevistas, que para aprender hay que sufrir previamente, ¿no? Y es verdad, porque cuando se hacen las cosas bien, queda muy bien, pero cuando se aprende de verdad es cuando uno falla, ¿no? Sobre todo cuando veis los partidos de fútbol, por ejemplo, ¿no? Cuando se pierde, pues se toma nota para la próxima vez no cometer los mismos errores. Entonces, de alguna manera es lo que os queremos trasladar desde el ayuntamiento, que os esforcéis, que leáis mucho para tener una conciencia crítica. Necesitamos de vosotros y vosotras para tener una sociedad justa, equitativa, que no pasen barbaridades como las que Macarena ya os explicará mejor porque tampoco os quiero hacer yo spoilers del libro, pero la verdad es que os recomiendo la lectura porque merece la pena. Así que, Macarena, muchas gracias por estar con nosotros y, por supuesto, a Juan Carlos, que abras las puertas de tu centro siempre, que ya somos un poco pesados, pero la verdad es que si no fuera por vosotros este proyecto de cultura sería imposible, porque os necesitamos, porque es para vosotros. Así que, de alguna manera, aprovechar la oportunidad y muchas gracias. Macarena. Bueno, gracias al Ayuntamiento de La Rinconada por contar conmigo en esta Estación de las Letras. Muchas gracias al Instituto Carmen Lafón. Y deciros a vosotros que me perdonéis, estoy muy nerviosa, estoy muy acostumbrada a hablar en público porque yo soy abogada y llevo en el ejercicio de la profesión casi 20 años, tengo 40, terminé la carrera con 22 y desde entonces me estoy poniendo una toga. Hablo en sala, una sala más chiquitita que esta, a un fiscal, a un juez y no a tanta gente. Entonces probablemente tenga momentos en el que me ponga muy nerviosa. Estoy muy contenta de estar aquí. Me han pedido que hable con vosotros del proceso creativo de Operación Lena. Cómo llegó a mí, y para esto os tengo que decir que hay algunas veces se siembran en nosotros proyectos que nosotros no sabemos y florecen al cabo de mucho tiempo. La semilla Operación Lena nació en mí hace 8 años, cuando mi hija murió a los 45 días de vida. Yo me sometí a una terapia narrativa que sacó de mí todas las emociones que yo tenía encapsuladas. Escribir me liberó y empecé a darme cuenta del impacto tan tremendo que las letras tenían en mí. Durante 6 años me dediqué a escribir emociones en redes sociales. Me daba cuenta que no solamente me liberaban a mí, sino que mi forma de hablar de emociones ayudaba a los demás. Y me acerqué a la gente a través de las redes sociales, empecé a tener cuadernos por mi casa, escribía, no escribía un diario, escribía lo que me apetecía, pero sobre todo escribía emociones negativas que yo soltaba cuando escribía. Y 6 años después, cuando alcancé el último nivel del duelo, que se llama crecimiento personal, decidí escribir una novela. Fue un sábado de últimos de enero del 2021. Yo lo hago todo a lo gonzo. Yo no me preparo nada, yo no había hecho ningún curso de narrativa, yo no me había puesto a documentarme, yo no tenía tiempo. Había una cosa ahí dentro que me decía, sácalo, pero yo no sabía lo que tenía que sacar. Entonces llamé a mi mejor amiga y le dije, hay una de ellas que está aquí, está ahí, bien camuflada entre vosotros, y les dije que iba a escribir una novela. Entonces ellas me preguntaron ¿qué de qué? Y yo le dije, no lo sé. ¿Y cómo lo vas a hacer? Y le contesté, no lo sé. Entonces me senté delante de mi Mac, que me compré para escribir esta novela, y busqué una playlist. Al azar salió una de piano, que luego se convirtió en la playlist con la que escribí toda la novela, pero en ese momento fue la que salió al azar. Y después de escribir capítulo 1, yo me senté así delante del ordenador. Lo único que tenía en mi cabeza era un abrigo amarillo que yo había visto en una fotografía de Google unos días antes. Era un abrigo tan feo que me había impactado tanto que yo sentí que eso era algo en mí. Lo único que tenía claro es que ese abrigo me estaba diciendo algo. Yo me senté delante de ese folio en blanco sin saber cómo se escribía una novela y sin tener ni idea de lo que yo iba a hacer. Entonces dejé hacer, y yo siempre digo, dejé hacer al alma, porque me dejé llevar.
Y escribí lo que os voy a leer ahora. Esto que os voy a leer ahora fueron las primeras líneas de Operación Lena que no están en ningún caso retocadas. Yo las he querido dejar tal y como se plasmaron en la primera escritura. Operación Lena tuvo 6 revisiones antes de ser editada. Esto que os voy a leer se escribió así, del tirón, en unos 5 minutos, y así es como empieza esta novela. Si me permitís, os lo leo. En las nubes. Cuando era pequeña, tumbada en el jardín de la casa de mis abuelos, miraba al cielo e imaginaba que ahí arriba, por encima de esas esponjosas nubes blancas, había un inmenso parque con bancos de madera, de esos que aún no tienen pintadas, ni chicles pegados. Bancos que invitan a sentarse a leer un libro o simplemente a contemplar de lejos a los niños que jugaban a la pelota. Imaginaba ese cielo con los abuelos y abuelas que ya no están con nosotros, sentados en esos bancos, alimentando a las palomas que se apresuraban a volar cuando algún perrito al que un niño había tenido que decir adiós correteaba detrás de ellas. Ese pensamiento me infundía calma y me alejaba del miedo a la muerte, la propia y la de quienes quería. Por aquella época, con apenas 8 años, tenía esperanza de volver a abrazar a quien se va, volver a sentir su aliento y saber que en esos bancos de ahí arriba no había nada que temer porque la muerte no clausuraba nada. Han pasado muchos años desde que dejé de tumbarme en el césped de la casa de mis abuelos. Hace mucho que no miro al cielo con esperanza y desde hace un tiempo he perdido la calma. Era curioso porque durante 6 años había sacado de mí muchas de las emociones que yo había tenido durante el duelo de mi hija. Y este pensamiento es el que yo tuve sobrevolando París 15 días después de morir Paula. Estaba ahí, se había guardado, había florecido en el momento en el que tenía que nacer el proyecto que yo tengo ahora aquí y que os estoy presentando. A partir de ese momento, lo que yo os voy a contar, ¿alguien de aquí escribe? Vale. Me vais a decir si escribís, si yo tengo o no tengo razón, os pasa. A mí me pasó algo impactante, que luego Paloma Sánchez Garnica, que es una escritora fantástica, bueno, pues Paloma imagino que contará esto que os voy a decir porque ella lo dice en muchas de sus conferencias, y es que el escritor le abre la puerta a los personajes que se sientan a su alrededor y te van contando una historia. Y tú al principio no entiendes lo que te están diciendo, pero los personajes te están hablando, están ahí dentro de ti y te están contando una historia. Al principio no sabes de qué va, es como si hablaran otro idioma, pero luego acabas captándolo. Bueno, pues después de escribir estas líneas, entró a sentarse conmigo el primer personaje de la primera historia, porque Operación Lena tiene 2 líneas históricas, y primero se sienta conmigo Ángela. El personaje de Ángela representa a una de las 34% de las personas que en España padecen trastornos de salud mental. Casi el 20% de los españoles tiene diagnóstico de depresión y el resto tienen otro tipo de trastorno de salud mental. Estamos a la cabeza de Europa. Ahí es nada. Bueno, pues Ángela acaba de morir su madre y se sentó para contarme una historia de duelo. Ella estaba atascada, ella no podía seguir, no tenía capacidad de decisión y su psicóloga, esto que os cuento no es un spoiler, esto es la sinopsis de la novela, así que tranquilidad, que no os estoy desvelando nada. Su psicóloga le dice que se vaya a Londres, le dice que se vaya de viaje y ella va a Londres por azar, para que empiece a decidir. Y ahí es cuando Ángela toma la primera gran decisión de su vida, porque cuando uno decide dar un paso adelante, cuando tú te encuentras en un momento de bloqueo y decides cambiar, ese cambio va a abrir delante de ti un camino que tú no sabes dónde te va a llevar, pero te va a llevar a un sitio diferente del que estás. Y ella, en ese momento en el que hace una maleta llena de miedos y vuela hasta Camden Town, acaba de tomar la mejor y la mayor decisión de su vida. Le va a cambiar la vida hacer ese viaje. Cuando Ángela lleva hasta Camden Town, descubre, también por azar, una tienda vintage. No sé si aquí os gustan las tiendas vintage, eso está ahora muy de moda, en mi época no había tantas, ahora hay muchas. Bueno, pues ella llega a una tienda vintage que había en Londres, que se llamaba Blitz, y era una tienda muy guay, donde había un bar y estaba muy chula. Bueno, pues ella llega allí y se pone a caminar entre la tienda y oye, que me contó que el abrigo que encontró era el amarillo ese feo que yo había visto en la imagen unos días anteriores. Y se lo compró. Y cuando se compró ese abrigo, miró en el bolsillo y descubrió una nota. Había una dirección. Después de pensárselo mucho,
vuelve a tomar otra decisión, y es que ella se arma de valor para llamar a la puerta que hay en esa dirección y le abre la puerta una señora que le abrió la puerta de mi casa a Lena Wiesel, a la segunda de las protagonistas de esta novela. Ella se sentó a mi lado para contarme su historia, que es la que se le cuenta a Ángela. Magdalena Wiesel, Lena, como la llamaba su abuela, y Jonas Golik, tenía 17 años, era judía y llegó hasta Auschwitz montada en un tren de ganado. La separaron de su madre, de su padre. No sabía si habían muerto todos sus familiares. Escuchó los lamentos de las personas que iban montadas con ella y había muertos a su alrededor. Cuando ella llegó hasta Auschwitz y se abrió la puerta del tren de ganado, supo rápido que ya no tenía tiempo para perderlo. Entonces empezaron a contarme esas dos mujeres, cada una a su forma, una historia en la que se enfrentaban a una vida completamente diferente. Una lo hacía desde la resiliencia y otra lo hacía desde el victimismo. Ángela le echaba la culpa al mundo de todo lo que le ocurría. Hay una serie de circunstancias que no os voy a desvelar, que ella siente que no es la culpable de su tristeza, ni de su pena, ni del anclaje que tiene a la vida. No sabe avanzar, no puede avanzar. Ángela no vive, Ángela no siente, porque no se atreve. Y sin embargo, Lena se enfrenta a la vida de otra forma. El otro día leí una frase maravillosa que decía: tenemos dos vidas, y la segunda comienza cuando te das cuenta que solamente tienes una. Bueno, pues cuando a Lena le abre esa puerta del tren de ganado y la muerte se huele, ella no tiene tiempo para perderlo. Esta sociedad pierde mucho tiempo, porque nos creemos que vamos a tener otra oportunidad, y no hay otra oportunidad. Se pasa mal, se pasa muy mal, pero en ese proceso y en ese duelo que pasamos, porque lo vais a pasar mal, porque la vida no es fácil, y va a haber un momento en vuestra vida en la que vais a atravesar un duelo del tipo que sea. Os va a dejar una pareja, va a faltar vuestra madre, vuestro padre, os va a faltar algún hijo, os van a despedir de un trabajo con 50 y pico de años, vais a tener que atravesar un proceso de duelo. Pero tenéis la oportunidad en ese momento de deconstrucción, cuando sientes que ha pasado un tsunami por ti, de construirte de nuevo siendo mejor. Y para hacer eso hay que ser muy valiente. Cuando Ángela vuela hasta Camden Town, hace eso. Ángela se construye de nuevo sobre unas cenizas de una persona destruida. Y Lena también lo hace. Entonces, Operación Lena empieza a contar dos historias que a priori no tienen nada que ver. Son dos piezas de un puzzle que, si las ves, piensas que no encajan, pero que yo os aseguro que van a encajar a la perfección al final de esta novela. En mitad de este camino, ellas se van a cruzar con un montón de personajes. Hay un personaje que para mí, yo creo que es con el que yo me iría a una isla desierta, sin duda, que es un nazi, que es el que representa la capacidad de cambiar que todos tenemos. Yo odio esa frase de yo soy así. O sea, no, lo odio. A mí me da mucha pereza la gente que dice yo soy así. ¿Lo decís alguno eso? Pues muy mal, porque de verdad es un reconocimiento a pensar que no vais a evolucionar. Si eres así porque te da la gana. Os voy a leer algo que me contó Frank Meyer, ahora vamos a hablar de él, y dice: a ese periodo que transcurrió hasta que fui consciente de mi realidad, lo llamé confusión. Atreverse a mirar a los ojos de uno mismo supone el mayor reto al que te puedas enfrentar. Reconocerme en mitad del dolor movió los cimientos de mis principios. Aceptar que había cambiado suponía fallarle a mi padre, al Führer, a mis camaradas y al nazismo. Pero la vida me tenía guardada una carta. Cuando le di la vuelta, toda la baraja quedó esparcida por el suelo. Me ha costado entenderlo. Enfrentarme a mis ideas y hablarme como merezco supone reconocer que jamás llegaré a perdonarme. Solo espero que en algún momento, al leer estas memorias que he decidido dejar en Auschwitz, alguien consiga entenderme y valorar el enorme sacrificio que llegué a hacer para cambiar y darle la vuelta a unos ideales que me corrían por la sangre. Lena se encuentra en su camino a uno de los personajes más importantes, si no el más importante de esta novela, porque es el que genera la Operación Lena. No sé si sabéis o habéis intentado averiguar si esta operación existió. ¿Sabéis algo de la Operación Lena? ¿No habéis? Bueno, la Operación Lena existió realmente. Es una operación militar, una operación de contraespionaje nazi que se llevó a cabo en el año 1940, cuando Alemania conquistó Francia. Puso sus ojos en Gran Bretaña y mandó a unos espías a través del Canal de la Mancha montados en lancha. Fue la operación de espionaje
que más fracaso tuvo en la historia de Alemania. Todavía no se ponen de acuerdo los historiadores en saber qué pasó, pero no hay datos. Y cuando Operación Lena llega a mí, y vuelvo a retrotraerme al principio de esta novela, que es cuando yo comencé a escribir, y empiezo a abrir las puertas a esos personajes, se sienta Lena conmigo y me dice que se llama Lena, que llega a Auschwitz, que tiene 17 años, yo no conocía la Operación Lena, ni siquiera sabía muchas de las cosas que luego averigué en este proceso de escritura, y me da, cuando yo llevaba como 50 folios de esta novela escrita, por poner en Google, Lena. Yo soy muy de hacer esto, de poner palabras en Google y de ver significados. Y entonces aparece delante de mí, Operación Lena. Y dije, ¿esto qué es? Llamé a mi amigo Juan Eslava Galán, que es un gran historiador, es un gran escritor, maestro de inglés, Premio Planeta, y mi maestro en esta novela. Y le pregunté por esta operación. Dije, si esta operación existió, Juan la conoce. Pero Juan no la conocía. Y llamé a dos amigos míos que eran historiadores y tampoco la conocían. Y entonces, esos personajes que estaban ahí sentados a mi alrededor me dijeron, ¿y si te la inventas tú? ¿Y si le cuentas tú a los demás cómo ocurrió esta operación? Es ficción histórica y me tomé la libertad de cambiar los años. En esta Operación Lena no hay un fracaso, ya os lo digo, ahí os hago un pequeño spoiler, pero no os voy a contar cómo se desarrolla. Yo la traslado al año 1944 y fue maravilloso ese proceso de escritura donde me fui informando, porque qué bonito es aprender cuando tú vas caminando con esos personajes de la historia de la mano. Claro, yo iba caminando con ellas, es que yo estaba encandentado con Ángela, es que yo estaba viendo todo lo que estaba ocurriendo con ellas. Te pasa cuando lees y te pasa cuando escribes. Entonces, yo me monté en una lancha cruzando el Canal de la Mancha. Es que yo he estado en Auschwitz y vosotros también, si os leéis y os metéis en esta novela, si sois lo suficientemente valientes para meteros en esta novela. Me preguntaron en la promoción de Operación Lena que si esta novela era una novela de crecimiento personal. Vosotros sabéis lo que es el crecimiento personal, está muy de moda ahora. ¿Trabajáis en eso? ¿Vais a conferencias? ¿Os gusta leer sobre el crecimiento personal? Bueno, yo llevo trabajando en crecimiento personal desde hace 8 años, desde que faltó mi hija, porque eso fue realmente lo que revolucionó mi vida. Entonces me di cuenta que no es hasta que la vida te pega una hostia, pero una hostia que te tumba, cuando tú no te das cuenta, que es que ya no hay más y ya no puedes perder más tiempo. Y es que yo soy así, no vale. Y no vale el estar limitándote porque te da vergüenza, o porque mi madre preferiría que yo hiciera otra cosa, o porque ya no hay más. Entonces, en ese momento, cuando a mí me pega esa sacudida tan grande y yo me doy cuenta de que hay muchos aspectos de mí que tienen que volver a reconstruirse, es cuando yo me doy cuenta de muchas de las enseñanzas que estos personajes me trasladaron a través de estas líneas y que yo de alguna forma le traslado al lector. No es una novela de desarrollo personal, pero sí que hay muchos personajes que tienen muchos mensajes de psicología positiva que van a enseñar al lector a ver las cosas desde otro punto de vista. De hecho, yo diría que Operación Lena es una ventana de esperanza a todas las personas que están atravesando un proceso de duelo del tipo que sea. Porque cuando una persona lo está pasando mal, lo único que quiere saber son dos cosas: cuándo va a terminar y cómo. Si te duele algo, solo quieres saber si eso se va a acabar. Y spoiler, sí, se va a acabar. Pero de vosotros depende en qué situación os quedéis cuando eso se termine. Yo os recomiendo que en ese momento seáis lo suficientemente valientes para enfrentaros a vosotros mismos y a las sombras y a lo que quede de vosotros en ese momento, porque os prometo que si sois capaces de sobreponeros a esa situación, cuando pase, que pasará, vais a ser mejores. Y os vais a encontrar lo suficientemente preparados como para poder escuchar personajes como lo que escuché yo 6 años después del peor momento de mi vida. Por lo tanto, el proceso creativo de Operación Lena a mí me encantaría deciros que fue producto de un curso de narrativa, que yo empecé a escribir porque un profesor me dio las claves. No, yo creo que para hacer algo solamente tienes que querer hacerlo, poner el alma, eso sí, en todo lo que haga. Yo no sabía cómo se iba a escribir Operación Lena, de hecho, tiempo después me enteré que lo que yo estaba haciendo se llama escritura con brújula. Cuando me lo contaron me quedé loca.
Escribir con brújula significa que tú no sabes lo que vas a escribir en el siguiente capítulo. Y la escritura con mapa es que el escritor va marcando todos los planos de la novela y lo va siguiendo a medida que va escribiendo. Yo en ese momento no tenía ni idea de que eso existía, simplemente me puse a escribir. Iba pasándole los capítulos a mis amigas, que lo iban leyendo y ellas me preguntaban, ¿y qué va a pasar? Y yo no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Al día siguiente me volví a sentar y los personajes me seguían hablando. Y yo me mostraba muy enfadada con esos personajes porque los dejé vivos. No los intenté guiar, no estaba conforme con el comportamiento que Elena tiene en gran parte de esta novela. Por ejemplo, ella tiene un carácter muy particular. De hecho, yo cuando a todo el mundo que lee la novela le pregunto, ¿te cae bien? ¿Te cae bien, Lena? Y hay gente que me dice que sí y hay otra gente que me dice que no, que es una mujer muy particular, que es una mujer, bueno, pues muy especial. Y eso, entonces, cuando yo empiezo a escribir, lo voy haciendo por capítulo, lo voy haciendo sin pensar lo que viene después, lo voy haciendo sin creer todo lo que va a venir de la mano de esta novela. Pero hay un momento en el que una persona me da una inyección dudando de mí y me dice que no sabe por qué estoy perdiendo tanto tiempo, porque esto no va a llegar a ninguna parte. No solamente no me hizo dudar en ningún momento, sino que incrementó las ganas de que yo hiciese esta novela grande. Hasta tal punto me lo creí que esto va a sonar a loca, pero esto es así, como os lo voy a contar. Imaginaos la seguridad tan enorme que yo tenía en mí y en la novela que estaba escribiendo, que yo en ese momento no la había ni terminado de escribir, que le decía constantemente a mi entorno que yo estaba escribiendo el guión de una película y que la iba a hacer Amenábar. Y lo decía, y lo decía, y lo decía, y nadie me creía. Y yo le decía a la gente, sí, esto lo va a hacer Amenábar en el cine, pero vamos a ver, ya la gente es harta de mí. Pero vamos a ver, Macarena, que no me vais a poner en duda, que no voy a dudar de mí, que esto lo va a hacer Amenábar porque yo se lo voy a contar a Amenábar. Y nadie me creía. Hasta que un día el padre de mis hijas me pregunta, pero vamos a ver, ya harto de mí, pero vamos a ver, Macarena, ¿pero tú dónde vas a ver a Amenábar? Digo, no lo sé, pero yo lo voy a ver un día y yo le voy a contar lo que yo estoy haciendo para él. Bueno, pues llegó ese día. Tanto creí en mí que me armé de valor de ponerme de pie delante de Amenábar y 14 personas en un restaurante en Sevilla, que este muchacho llegó allí a comer una ensalada. Y yo, con mis ganas, con mi seguridad en mí y con la seguridad en este proyecto, me planté delante de él y le dije, Alejandro, como la del anuncio de la lejía de Vengo del Futuro, tal cual. Alejandro, mira, nada, no te molesto, simplemente es que estoy terminando de escribir la novela que vas a llevar al cine y por la que te van a dar un Goya. Y él se quedó así, mirándome, él y toda la mesa, claro. Y el amigo suyo me preguntó, ¿cómo que una novela? ¿Cómo se llama la novela? Y yo le dije, se llama Operación Lena. Y él me dijo, me gusta. Y yo le dije, no te va a gustar, si te van a dar un Goya al mejor director. Y entonces me fui, tal cual, o sea, tan convencida me fui. Seguí escribiendo esta novela con el firme convencimiento de que Amenábar llevaría al cine. Sigo segura de que Amenábar va a llevar al cine esta novela. Y eso es lo primero que os quiero decir, que nadie os haga dudar de hasta dónde podéis llegar. Hasta que yo me muera voy a tener la esperanza de que Amenábar lleve esta novela al cine. Ahora estoy escribiendo con el firme convencimiento de que Bayona va a llevar al cine mi segunda novela. Y nadie me va a hacer pensar lo contrario. Nadie, absolutamente nadie. Es que han pasado 10 años desde que publicaste Operación Lena, ¿yo me voy a morir dentro de 10 años? No, ¿verdad? Pues ya está. Cuando me entierre ese día diré, oye, pues no salió en el cine. Pero es que soñar es lo que le da la vitamina, es la inyección de ilusión que tenemos los adultos en el aburrido mundo de la monotonía. Vais a salir de aquí, el instituto parece muy aburrido, pero yo daría lo que fuera por volver, por empezar de nuevo y tener 17 años. Y no haber perdido tanto tiempo en cosas, pero es que vosotros lo tenéis que perder, porque es que tenéis que aprender. Y no hay más forma que aprender que así, equivocando. Pero bueno, estáis a punto de decidir vuestro futuro, yo no sé si ya sabéis a qué queréis dedicaros, más o menos. ¿A qué te quieres dedicar? Pues yo lo tengo claro desde siempre que quiero montar mi academia de baile. Vale. ¿Y tú a qué te quieres dedicar? A las artes escénicas, específicamente al teatro musical. Vale. ¿Y tú? Todavía no lo sé. Todavía no lo sabes. ¿Tú a qué te quieres dedicar? Quiero ser policía. Vale, pues te aseguro que cuando seas policía, un día vas a llegar a tu casa diciendo estoy hasta los cojones de ser policía.
Yo quería ser abogada y quería tener mi propio despacho. De todo se cansa uno. Pero para eso hay que tener algo ahí en la retaguardia que se llaman sueños, ilusión, que eso es lo que a ti te levanta con ganas todos los días. Hay que tener ilusión por la profesión que desempeñamos, por supuesto. Yo soy muy feliz siendo abogada y me siento una auténtica privilegiada por, después de tantísimos años, seguir sintiendo la confianza de tantísima gente. Pero estoy cansada, cansa. Pero es tan bonito romper esa monotonía con sueños. No dejéis nunca que os digan que sois mayores, que ya es tarde, que dónde vas, que qué tontería, que estás perdiendo el tiempo. Cuando yo me senté con ese cursor parpadeando aquella mañana de sábado de enero del 2021, yo no sabía que yo me iba a sentar aquí con vosotros y vosotros no sabéis lo feliz que yo estoy ahora mismo. Ha merecido la pena todas las horas de trabajo que tiene Operación Lena solo por este momento, os lo juro de verdad. Entonces, nunca, bajo ningún concepto, dejéis que nadie cuestione vuestras capacidades. Yo creo que todos los sueños llegan a nosotros para que los realicemos. Hay un libro maravilloso que se llama El alquimista, que dice que todas las personas venimos a esta vida para cumplir una leyenda personal. Esa leyenda personal son nuestros sueños. Y cuando tú estás dispuesta a cumplirla, todo el universo se pone a tu favor y te va llevando por ese camino hasta que ese sueño se cumple. Y yo doy fe de que es así. No es fácil. No es fácil dejar de ver la tele, la serie que te gusta y ponerte a escribir. No es fácil dejar de salir un sábado de terracita y quedarte escribiendo. No es fácil, porque no siempre hay motivación. No siempre tienes ganas, no siempre las musas están en tu cabeza, no siempre. Hay veces que no te apetece. Pero ahí es donde tú te tienes que armar de valor y decir, pero es que yo quiero llegar hasta allí. Es que yo le voy a dar un zasca en la boca a toda esa gente que no duda de mí, es que duda de los sueños. Que yo me planteo qué tipo de vida tiene esa gente. Es que esa gente tiene que vivir en la amargura, en la oscuridad, porque no viven con la ilusión. Yo sería incapaz de romperle la ilusión a nadie. Es que no. Entonces, a ti que te quieres dedicar a las artes escénicas, sueña con lo más alto que puedas imaginarte. No sé cuál es el premio mayor que se pueda dar en las artes escénicas. No sé, si quieres ser actor, un Goya. Escúchame, que te aprendas el discurso que vas a dar en los Goya, pero trabaja para llegar a los Goya. Trabaja mucho para que nadie te haga pensar, pero trabaja mucho en tu profesión y aquí. Porque es que es tan importante trabajar la salud mental, sobre todo en los tiempos que vivimos. O sea, vivimos en una sociedad en la que nos han enseñado que si nos dicen que no podemos soñar con algo, pues no soñamos. Vivimos en una sociedad, como él ha comentado, de pantallas, donde estamos visualizando los sueños de otros. Oye, que yo soy muy de redes sociales, y yo consumo muchas redes sociales, pero yo no puedo entender que una persona se dedique a ver el sueño cumplido de otro y le preguntes cuál es su sueño y te diga que no lo sabe. Es que vivimos en una sociedad en la que hay muchísima juventud que no tiene sueños. Y a mí eso me preocupa, porque es la sociedad del futuro. A mí me preocupa que ese policía no tenga ilusión y que vaya a trabajar amargado, porque si está hasta los cojones de su profesión, lo que vamos a hacer es que no haga las cosas con ganas y eso le lleva a un montón de cosas. No sé si me estoy explicando, es que al final no deja de ser un círculo vicioso. Bueno, pues Operación Lena, cuando llega a mí, lo que hace es un impasse, hace un paréntesis en mi vida. Hace un paréntesis en la monotonía de mi maternidad, de mi vida de mi casa, de mi despacho, de mi día a día. Y me hace creer que tengo una profesión diferente, que puedo escribir, que puedo llegar a la gente. No sé, en ese momento no sabía cómo, yo no sabía si lo iba a tener que autopublicar, ponerlo en un foro, que iban a darme la oportunidad. Yo en ese momento no lo sabía, pero hice lo que hizo Ángela, y es dar un paso adelante. Esos personajes se sentaron, estuvieron conmigo durante 2 años, porque el proceso creativo de Operación Lena duró 2 años. 10 meses tardé en volcar las primeras ideas de Operación Lena. Empecé en enero y terminé en octubre. Y en diciembre de aquel año, mi amigo Juan Eslava Galán llegó a mi casa a cenar. Y yo le hablé de esta novela y entonces él me dijo, dámela, que me la voy a leer. Me da un miedo, o sea, un Premio Planeta, ha escrito más de 100 libros, el jurado del Premio Planeta se va a llevar mi novela. Qué vergüenza, ¿no? Sobre todo porque es que yo ahora la leo, el primero, lo que yo escribí y dije, madre mía,
hay que tener valor para darle. Pues yo le llevé esa novela a mi amigo Juan, se la llevó a Madrid, a su casa, y al mes siguiente él me llamó y me dijo, ven a mi casa que te quiero contar. Yo decía, bueno, esto ya está, después de 10 meses, esto ya se publica, ya está. Y me dijo, me ha encantado sus palabras, además con las manos así, sobre la novela, me dijo, ¿has escrito un bestseller? Yo me quedé así loca. Dije, no me lo digas, si yo llevo 10 meses diciendo que iba a escribir un bestseller. Dice, sí, digo, pues ya está todo hecho. Y dice, no, ahora tienes que aprender a escribir. Y yo me quedé, ¿cómo? Ahora tienes que aprender a escribir. Has volcado, has vomitado una historia, ahora escríbela bien. Tardé un año más, revisé la novela 6 veces, aprendí a escribir. ¿Tenía ganas? No, ninguna. Había veces que me entraba ganas de tirar la toalla y de no seguir, porque vaya tela, la cantidad de tiempo que estoy perdiendo. Yo tenía una niña de 2 años y medio y otra niña de 8. Mis hijas eran muy pequeñas, entonces estaba perdiendo mucho tiempo que no iba a recuperar, casi 2 años. Y cuando estaba a punto de tirar la toalla, yo que creo mucho en las señales, como Ángela en esta novela, le pedí al cielo, como siempre le pido a mi hija Paula, una señal de Paula, ¿esto merece la pena? Pero esto a mí me merece la pena. Y yo llevo tatuado aquí un reloj de arena que sale en esta novela, y no os voy a decir en qué momento porque lo voy a tener que leer. Para mí es un símbolo que yo utilizaba en redes sociales y que yo le daba la vuelta, era un reloj de purpurina, que yo le daba la vuelta y mis seguidores sabían que yo escribía. Entonces me animaban y me decían, venga, sigue, que estamos deseando leerla. Bueno, pues cuando yo estaba a punto de tirar la toalla y decir, es que esto no merece la pena, después de tanto tiempo, no sé dónde va a llegar, le pido una señal al cielo y al día siguiente, tomando una menta poleo, pedí una menta poleo en una cafetería, con el firme convencimiento de que iba a dejar este proyecto aparcado, me llega la menta poleo con un reloj de purpurina así pequeñito, rosa, que ponía 5 minutos. Y yo lo tomé como la señal que yo necesitaba para seguir adelante. Otra de las cosas que me han enseñado estos personajes es que las señales las buscas donde tú quieres. ¿No os ha pasado nunca eso de ir pasando por debajo? A mí, yo es que soy muy así. Si voy pasando por debajo de un árbol y veo que se le están cayendo muchas hojas, yo soy mucho de decir, venga, si se cae una hoja, hago ese viaje. Es que lo quieres hacer, pues como eso todo. Busca las señales donde quieras. Las señales son bonitas, invéntatelas. No tienen por qué ser las mismas para todo el mundo. Mis señales, las que yo quería, fueron las que me empujaron a seguir en un proyecto en el que yo no sabía si había que echarle o no había que echarle más tiempo. Y esa señal que yo me inventé y que era el reloj, pero que podía haber sido la lluvia o podía haber sido un grifo atascado, si es que da igual. Al final había algo dentro de mí que me decía que yo tenía que seguir. Y seguí escribiendo, y cuando terminé de escribir Operación Lena y le hice las 6 revisiones, pues me encontré con el siguiente escalón. Hay que editarla. Y yo no sabía que había tantos libros buenos escondidos en cajones. Porque es muy difícil. Es súper difícil llegar a editar una novela. Pero ¿sabéis qué? Que se edita. Y que se consigue. Y que vosotros que queréis escribir, escribe. Y quien te diga, es que es muy difícil editar, tú le dices, vale, más ganas le voy a poner yo. Porque se editan. Las novelas se editan. Yo no sé si sabéis que Stephen King destruyó su primera novela porque le dijeron que no valían para escribir. ¿No lo sabíais? La primera novela de Stephen King fue destruida por él. Nadie la ha visto porque le dijeron no sirves para escribir. Tenía escritas 5 novelas cuando publicó por primera vez. J.K. Rowling fue rechazada 7 veces. Harry Potter fue rechazado 7 veces. Tampoco lo sabíais. Vais a ser rechazados muchas veces y eso no va a quitar vuestro valor. Os lo aseguro. Si estáis seguros de para lo que servís, no os va a quitar vuestro valor. Yo sé que sé escribir, sin que nadie me haya enseñado, porque sé poner el alma y sé hablar de emociones en lo que escribo. Entonces soy capaz de escuchar a unos personajes que llegan a mí y me cuentan una historia. ¿Cómo? No lo sé. Cuando me preguntaban en la promoción por técnica de la novela, llegué a decir, perdón, no me preguntes por técnica, yo no sé cómo he escrito esta novela. A mí me la han contado.
a mí me la han contado unos personajes que yo sabía escuchar. Y después de escuchar esta novela y de escuchar estos personajes, ¿estás bien? ¿Quieres agua? Después de escuchar estos personajes, me he dado cuenta de que soy capaz de escribir lo que me dé la gana y lo que me echen. ¿Se va a publicar? No, no lo sé. Pero yo voy a seguir escribiendo. Yo voy a seguir pensando en que, de hecho, tengo otro sueño, yo tengo otra meta, que me la he puesto ahí. Ahora tengo otra novela en proyecto, estoy trabajando en ese proyecto que no tiene nada que ver con este, y que cuando alguien me hace dudar, me aferro a esas dudas precisamente para hacerme más grande y para hacer más grande lo que yo quiero. Y así es como yo empecé a escribir, sin más. Llegué a la editorial Algaida a través de un lector cero, porque cuando terminé de escribir la novela, yo solamente se lo había dejado a mis amigos. Claro, tus amigos, ¿qué te van a decir? Esta criatura lleva 2 años escribiendo, pues esto está muy bien. Pero había que romper esa barrera y dársela a lectores cero, que se llama. Son personas, hombres, mujeres de diferentes edades, que tenían que leer la novela y darme su opinión. Y entonces yo me enfrenté a ese examen y la gente le gustó la novela. Y entonces dije, bueno, esto merece la pena, es que merece la pena. Empecé a andar por las diferentes editoriales, me hicieron una peritación, por decirlo de alguna forma, de la novela con un informe de lectura, donde valoraron si la novela era apta o no era apta para entrar en una gran editorial. En fin, sometí mi trabajo a examen. Si no hubiese pasado ese examen, ¿yo habría dejado de escribir? No. No, porque me he dado cuenta a mis 40 que yo hago algo bien. Y cuando alguien hace algo bien, lo tiene que poner al servicio de los demás porque hace mucho bien a la sociedad. Vosotros no os imagináis los mensajes tan bonitos que yo recibo de las personas que leen Operación Lena. El otro día me escribió una chica para decirme que quería a estos personajes, que los quería y que le habían enseñado un montón de cosas. Y yo dice, no sé si me crees. Claro, yo no se lo dije a ella, pero os lo voy a confesar a vosotros. A ella no se lo conté, pero fijaos si a mí estos personajes me han enseñado que 3 años después de escribir Operación Lena, cuando todavía el libro no había salido, yo me estaba enfrentando a uno de los peores momentos personales de mi vida. El 2023 será para mí uno de los peores años. Esto se da la vuelta y yo por eso estoy así, todo el día moviéndome. El 2023 fue para mí uno de los peores años, si no el peor año de mi vida. Y estaba desesperada. Llegué a último de año sin saber por dónde tirar. Estaba a punto de cerrar mi despacho, aún yendo bien. Yo no me encontraba. Entonces recordé a Ángela. Y con la valentía que ella afrontó esa decisión de viajar hasta Camden, yo también viajé a Camden. Pero a un Camden que está en la calle Velázquez, colgué mi toga y me fui a trabajar a una librería durante 5 semanas, trabajando muchas horas, pasé mucho frío. Yo tuve una inmensa suerte, porque hay muchos chicos y chicas que tienen que trabajar mientras estudian, yo no. Entonces, siempre he tenido trabajos muy cómodos, he sido abogada, he trabajado en banca, Yo no he sabido lo que es el sacrificio del trabajo, os lo recomiendo a todos. Que seáis dependientes, que vayáis a trabajar a bares, hostia, pero hacedlo de verdad, porque es la única manera que vais a tener de valorar no solamente el inmenso trabajo que realizan estos profesionales que pasamos por alto cada día, sino porque luego vais a valorar mucho lo que tenéis. Yo colgué mi toga, imaginaos la cara de mis clientes cuando me veían en la librería. No lo entendían, mis compañeros no me entendían. ¿Tú qué estás haciendo aquí? Y yo le decía, estoy haciendo terapia. Y estaba haciendo terapia, Me llevé 5 semanas trabajando, mañana y tarde, trabajé en Navidad, trabajaba los domingos, trabajaba los sábados, no tenía tiempo, gané 800 euros. 800 euros. ¿Qué es lo que yo gano en un escrito? Pues voy a decir una cosa, benditos 800 euros. Volvería sin duda a hacer esa terapia con los ojos cerrados. Fue la terapia que hizo Ángela. Ese personaje que llegó a mí 3 años atrás, me contó su historia y me ayudó a que yo hiciese lo mismo que ella. Y no os podéis imaginar, si aplicáis lo que ella hizo, lo que os cambia la vida. Yo no os lo voy a contar, porque ahora vais a tener que leer Operación Lena.
si queréis saber lo que hace Ángela y a cuántos personajes se encuentra y cómo se lleva a cabo esta operación Lena y de qué va y de qué no va y de todo esto. Bueno, pues este es el proceso creativo Operación Lena y a mí me gustaría saber si alguno de vosotros se lo ha leído. Ya, no. ¿Alguien se lo va a leer? Muy bien. Me encantaría, aquí aparece la dirección mía de Instagram y a mí me encantaría que me dijerais, y de verdad me encantaría, que me dierais vuestra opinión de lo que os parece esta novela, sobre todo, bueno, a todos, pero a vosotros que escribís, que si os ha llegado, si no os ha llegado, y eso, y sobre todo, y lo más importante, que no dejéis nunca de confiar en los sueños, porque los sueños se cumplen. Y si no se cumplen, hay un proceso en ese camino que tú recorres hasta que cumples tu sueño que te hace crecer. Hay mucha gente que se muere siendo mayor y no crece. Yo en los juzgados me cruzo un montón de gente que tiene muchos años y no ha crecido nada. Nada. Y luego me encuentro con gente muy jovencita que ha tenido cosas duras en la vida y ha crecido mucho. Y esto que ha comentado el técnico del ayuntamiento, efectivamente, para crecer hay que sufrir. Cuando uno lo está pasando bien, lo único que tiene que hacer es disfrutar. Pero es que eso va a pasar. Y cuando uno lo está pasando mal, también tiene que saber que va a pasar, pero ahí es donde tiene que hacer ese proceso de crecimiento, ese proceso de cambio. El proceso de cambio que hacen todos los personajes de esta novela, porque todos, absolutamente todos, y esta novela tiene varios personajes, las dos líneas históricas, todos han atravesado un proceso de duelo completamente diferente. Entonces es muy bonito ver cómo ellos van cambiando a medida que ese proceso de duelo se va modificando. Tiene un proceso de duelo el nazi, porque se deconstruye entero, o sea, tira abajo todos sus principios para hacerse de nuevo, ahí hay un duelo. O sea, tú sufres cuando estás cambiando, cuando tus ideales los has tirado al suelo, tu familia, todo el mundo lo has puesto en tu contra, porque ya no eres quien eres. Entonces ese duelo, tú has dejado atrás algo. Sufre un duelo Ángela, Lena, Chay, Jonás. Todos los personajes de esta novela han atravesado un duelo y todos los personajes tienen un crecimiento ascendente, porque todos han aprendido a través del dolor que hay una fase de construcción, de crecimiento personal, y es ahí donde se hace ese crecimiento. Así que poco más, yo no sé ya qué más contaros de esta novela. No sé si tenéis alguna pregunta, os gustaría saber algo. ¿Tuvo algo que ver para hacer el personaje del nazi? ¿Te informaste sobre temas de la Segunda Guerra Mundial o cosas así? Mira, cuando empecé a hacer Operación Lena, lejos de lo que la mayoría de los periodistas que me hicieron en la promoción la pregunta de ¿cuánto tiempo te pasaste documentándote?, le dije, muy poco. No sé si esto suena profesional o no, pero es la realidad. Y te voy a explicar por qué. Porque creo que cuando una persona está haciendo ficción histórica, se tiene que documentar lo suficiente para hacer algo creíble, pero no real. Si tú haces algo real, le estás quitando a los personajes la posibilidad de contarte. Entonces, Lena me contó que había un prostíbulo en Auschwitz. Y yo me metí a investigar. Y realmente había un prostíbulo en Auschwitz, pero yo no quise saber cómo era ese prostíbulo. Entonces ella me contó cómo era. Yo esto lo hablé con Juan, con mi amigo Juan Eslava, y él me dijo, es que es así como lo tienes que hacer. Con el nazi me pasó lo mismo. Yo me informé de los cargos que había para ponerle ese cargo de Brigadeführer, que es un cargo muy alto que había en Auschwitz. Pues yo me tuve que informar, porque evidentemente pues yo no sabía cómo se llamaban los cargos en alemán, entonces pues tuve que informarme. Pero no quise investigar mucho más sobre cómo eran los barracones, sobre cómo eran los despachos que ellos tenían, No. Yo me informé lo suficiente. Te puedo asegurar que esta novela está llena de datos históricos reales, pero son lo suficientes para no limitar la creatividad. O sea, si tú te informas demasiado, si yo me hubiese informado en exceso sobre un nazi, probablemente no habría dejado hablar a Frank Meyer. Si yo me hubiese informado en exceso sobre el prostíbulo, probablemente Elena no me habría contado que las cosas sucedieron como ella me contó que sucedieron.
Y lo que Elena me contó salió de un atestado que yo llevé unos años atrás en una violación. Por lo tanto, si yo bloqueaba eso a través de una documentación, la estaba silenciando. Por eso, desde la ficción histórica hay que documentarse lo justo, ¿vale? Si te gusta la ficción histórica, mi recomendación es que te documentes, sobre todo si estás hablando de una época tan conocida como la Segunda Guerra Mundial, que te documentes para no meter patones, porque evidentemente el historiador o la persona que le guste la historia va a reconocer muchos datos y tienen que ser reales, y te aseguro que están llenos de datos reales, pero limitados. ¿Alguna pregunta más? Ellos son tímidos. Sí. Que tienen que buscarlo, tienen sus frustraciones y a partir de ahí tienen que salir. Se lo comentamos muchas veces nosotros a ellos, les recordamos muchas veces que hay que formarse, que no se pueden conformar con lo mínimo y yo creo que se han identificado muchos en ese punto de partida tuyo, con ese trauma que supone la muerte de tu hija, y a partir de ahí vas construyendo tu obra que presentas hoy. Yo creo que eso es la realidad. La realidad, lo que nos pasa a muchas personas, que tenemos un problema y a partir de ahí vamos surgiendo. Entonces yo creo que ha sido, aunque estén sin preguntar, que ha calado ese mensaje, porque muchos de los que están aquí sentados pues han sufrido un proceso similar. Mira, como no todos habéis levantado la mano de que vais a leer Operación Lena, muy mal, os voy a decir una frase que me encantaría que la guardaseis en un rinconcito de la cabeza, de estos que no se olvidan nunca, porque es una frase que os va a servir en algún momento de vuestra vida. Es una frase que me dijeron a mí hace 8 años y que Jonás le cuenta a Elena en el gueto cuando estalla la Segunda Guerra Mundial y ellos están jugando debajo de un árbol. Y entonces ella le dice: Jonás, ¿esto cuándo se va a terminar? Y él le dice: Elena, todas las guerras se terminan alguna vez. Todas. Y yo añadiría, las internas también. Un día vosotros vais a recordar esa frase. Me encantaría que cuando estéis en ese punto de la vida en el que sintáis que estáis en una guerra interna, que desgraciadamente vais a tener que librar, porque la vida es así y no siempre es fácil, sepáis que todas las guerras terminan alguna vez. Y ese es el gran mensaje de esta novela. Todas las guerras terminan. Todas. Terminó la Segunda Guerra Mundial. No va a terminar una guerra interna. Todas las guerras terminan. Ese es el gran mensaje de la novela. Yo, es lo que he dicho en todas las promociones, de hecho ha salido en los periódicos cuando me pedían que yo dijera una frase de esta novela, sin duda es esa. Ese es el gran mensaje que Jonás le lanza a Elena y a todos. Fue un recuerdo que se me desbloqueó, me lo desbloqueó él, aquel día cuando hablaba con Lena en Varsovia, y fue una frase que me dijeron a mí cuando yo sentía que no podía ni respirar de dolor. Respiras, vuelves a respirar, vuelves a sonreír, creces, vuelves a ser feliz y eres mejor. Cuando floreces, eres mejor. Y eres capaz de escribir esto porque has aprendido mucho y puedes enseñarle a todas esas personas que todavía pues, no han aprendido lo suficiente. Así que muchísimas gracias por escucharme. Espero haber calado un poquito en vosotros y que estos personajes hayan calado un poquito y que se hayan quedado ahí como se ha quedado conmigo. Así que, gracias.